Calizas son las manos de Pilato, de ceniza el tumor de tu cabello. El caballero la prefiere tonta, las mademoiselles nos quieren poderosos. Es una buena selección de diversas obras de la compañía para representar en sí lo que es Acosta Danza, porque tiene desde obras un poquito más, yo diría que neoclásicas, hasta cosas más contemporáneas. El problema que no tienen los muertos. Cara pago, la prórroga roñosa de la tú tensando en hilo, 2 pinchauvas, 2 candidatas. Geniales, condenar a galeras a los archivos, lo atroz de la pasión. Yo diría que es una gran mezcla y todos somos muy diversos, muy variados, y uno de los atractivos para cuando fui a hacer las audiciones era lo que se proponía hacer Carlos, que era como fusionar un poco de todo, porque considera que hoy en día un bailarín debe ser versátil. Y lo que hacemos es divertirnos en la escena, dar lo mejor de nosotros, y todos los días nos exigimos entre nosotros mismos ser mejores cada día. Y Acosta Danza, pues para mí ha sido todo un reto, porque mi formación es totalmente clásica. Bueno, nos entrenamos con ballet clásico y danza contemporánea. Sí. Una performance de Michaela Taylor, que para mí es lo más grande. Esa pieza es muy buena, me encanta hacerla. Es de los últimos estrenos que ha tenido la compañía y bueno, fue todo un reto. Realmente tiene mezclas de todo, el hip hop, pop, en fin, elementos que los bailarines tuvieron que trabajar mucho con todos estos movimientos, pero fue realmente algo provechoso y algo que les dio a ellos como un eslabón más a subir en toda su carrera. Y bueno, esta última que es de Punta Cabo, que es una coreografía que nos acompaña igual desde los inicios de la compañía, que es como el resumen total, porque ahí se utilizan las puntas, se utilizan también los bailes populares de Cuba, y bueno, nada, esa mezcla maravillosa que somos los cubanos, que tenemos un poquito de cada lado. Tiene como algo así de esa magia, de toda esa energía, ese diapasón cultural, toda esa visión que siempre muestra Acosta Danza de principio a fin, con todas esas variantes danzarias, que es lo que también motiva a que el público, todo el espectador se quede maravillado con todos esos variantes.